Bendiciones. No, honestamente no sabría con qué palabras comenzar, pero lo vamos a hacer así de manera orgánica, natural. La realidad es que la bendición que ha sido para mí el entrar a este seminario, que tengo un tiempo muy breve, voy por mi tercer trimestre, y tuvimos que entrar así como un poquito apuraditos, un poquito forzado. Al principio incluso tuve que retirar algunas materias porque no tenía idea de lo demandante que era. Y ¿qué le puedo decir, hermano? De verdad que ha sido un antes. Yo creo que Dios ha preparado mi camino y el camino de mi familia. La pregunta que me han hecho es: ¿cómo ha impactado el seminario mi vida y la vida de mi familia? De manera tremenda, porque yo creo que, y yo tengo un jefe que dice que el que no enseña es estéril. Analizan eso, y no es cristiano, él no es cristiano. Pero la bendición más grande es enseñar. Entonces, cuando yo intento aprender algo de la Biblia, no lo aprendo para mí, lo aprendo con el fin de enseñárselo a otro. Entonces, desde ahí ya estamos rompiendo con la esterilidad. Venimos de un historial increíble en cuanto a religión, al punto que, a pesar de no tener la plena madurez como cristiano, en ese grado de tener una mirada crítica y respetuosa a la idea que tenga cada persona como hermano en Cristo, lo hemos podido cultivar por todo ese recorrido. Iglesias pentecostales, adventistas, no es que hemos saltado tanto, pero ha sido la voluntad de Dios, entendemos, que nosotros hayamos tenido que tener como familia ese recorrido. Y llegar acá es como ponerle el cherry al pastel. De verdad, hermanos, que es una gran bendición. Sigamos apoyándonos, y lo que más me motiva del seminario es la manera en que las convicciones de cada quien se pueden respetar dentro de un mismo ambiente. No sé si los demás están de acuerdo conmigo, pero eso me impacta, de verdad que me impacta. Y cada uno de los maestros, algo increíble. No sé, es una bendición tremenda, Daniel, conocer a los compañeros, Pablo, Aneudi, gracias, ¿verdad? Hermano, Dios le bendiga. Como decía mi hermano ahora mismo, siguiendo, ¿verdad?, en este mismo tenor de un testimonio de en qué ha impactado nuestra vida, ¿verdad?, el seminario, conocer a tantos hermanos, poder compartir y estrechar sus manos, distintos lugares, ¿verdad?, y uno conocer y compartir la palabra de Dios ha sido una gran bendición. Mi testimonio quizás me voy a tomar un poquito más de minutos, Jaime me dio 5, o sea que lo puedo tomar todo, ¿verdad? Yo me convertí en el 2008 y como todo nuevo creyente, uno pasa, ¿verdad?, por el proceso de discipulado, de bautismo, y en el 2010 el Señor me permite impartir escuela dominical. Obviamente el cómo, si quizás ni sin estar preparado, no lo estaba, eso es otro testimonio más largo. Pero tengo la oportunidad de, durante 10 años, desde el 2010 al 2020, impartir escuela dominical y estudiar las Escrituras. Algo que yo nunca había visto, algo que yo nunca había visto, porque me convierto en el 2008 teniendo padres católicos, no tenía conocimiento de nada de eso. Pero un 2008, 24 de febrero, el Señor trae convicción a mi vida y yo me convierto. Pero durante ese proceso, de esos 10 años, llega la pandemia, trastorna el mundo, y en el 2021-2022 llego a esta iglesia. Estaba más pequeñita. Recuerdo haber visto una caja de libros, cuando eso la puerta estaba, creo que en esa esquina, y no recuerdo si fue el pastor o fue mi hermano Américo, yo le pregunto: ¿y todos estos libros? Eso es del seminario. En mi cabeza
ir a un seminario era nada más de pastores, para estudiar para ser pastor. Pero luego me doy cuenta de que eso no es así, cosas que a veces uno trae de tradiciones y cosas, ¿verdad que sí? Y yo quiero entrar en el seminario, yo quiero estudiar. Y wow, qué bendición para mí fue entrar en el 2023, en enero, al primer cuatrimestre del seminario. A partir de ahí fueron como 2 escamas que se me cayeron de los ojos. Después de yo haber durado 10 años impartiendo escuela dominical. Pero muchas cosas que de las cuales yo creía de forma superficial, cuando yo vengo al seminario y paso de la orillita a la profundidad de las escrituras, digo, pero es increíble todo lo que uno conoce y todo lo que uno aprende. Y eso yo lo agradezco infinitamente. Primero a Dios, que me permitió llegar aquí y conocer el seminario. Yo anoté aquí algunas cositas que las voy a leer rapidita. Por ejemplo, del primer cuatrimestre en la materia de evangelismo y discipulado, aprendí que todos tenemos la responsabilidad de evangelizar, de esparcir el evangelio, hacer discípulos, que no es un trabajo solo de pastores, es de todos. En finanzas aprendí que debo ser un mayordomo fiel y ordenado de los bienes que Dios pone en mis manos. Aprendí a cómo redactar un trabajo investigativo con la maestra Yamiset Nolasco en investigación. Aprendí lo que era la predicación expositiva. Aprendí teología sistemática, la coherencia de la palabra y cómo cada doctrina se conecta para mostrarnos la gloria de Dios. Aprendí las interpretaciones de las escrituras a través de hermenéutica, el punto de vista que trata el hermano Jaime de las dispensaciones, la teología del pacto, todo eso. ¿Cómo olvidar apologética? ¿Cómo voy a olvidar apologética? ¿Cómo defender mi fe? Los panoramas, vida de Cristo. Mi hermano, Fulcar, gracias. Gracias. Mi hermano, ya lo voy a cortar ahí. Son muchas experiencias, muchos conocimientos, pero algo muy importante que aprendí de mi pastor: es bueno estudiar, pero cuidado con uno llenarse de mucho conocimiento con la intención de llenarse la cabeza. La intención de esto es edificar la iglesia, enseñar, aprender para enseñar. Eso es lo más importante. Así que les motivo, hermanos, estudien y no le cojan miedo al seminario. Que Dios les bendiga. Bueno, gracias, Daniel. Si lo ajusto voy a... perfecto, no está haciendo esa bulla como antes. Gracias, Daniel. Gracias, Juan. Para mí es un placer estar involucrado en ese ministerio y quiero tomar un momentito para agradecer al pastor Ramón, dado que está aquí, por primeramente extendernos la invitación a trabajar con ese ministerio hace 9 años. En 2016, enero 2016, nos quedamos en su casa y hablamos a través de una traductora que se llama Adela y nos extendió una invitación y aceptamos. Unas semanas después empezamos estudiando el español y cuando nosotros llegamos aquí mostró confianza en nosotros y nos entregó el ministerio del seminario y estoy muy agradecido por eso. Yo sé que es mostrar mucha confianza a uno, confiar en esa persona para enseñar y educar a su iglesia. No tenía que hacerlo y tenía todo el derecho de decir, bueno, no voy a dejar que nadie de afuera venga aquí para enseñar. Pero decidió abrir la puerta a nosotros y no solamente la puerta del corazón. Y te amamos, pastor. Eres uno de nosotros. Sí. Bueno, y la segunda cosa, para mí, estar involucrado en la vida de ustedes, a pesar de que nos veamos por un videollamado mucho, es un gran privilegio. Bueno, ya, vamos a dejar eso porque voy a empezar
entrar en emociones que no queremos tener. Vamos a continuar nuestro estudio. Y después voy a abrir un tiempo para preguntas y respuestas. Y no voy a tener todas las respuestas, pero voy a tratar de contestar. Y nosotros, lo que yo estoy compartiendo es algo que he aprendido y todos estamos aprendiendo. Entonces, si no tenemos toda la respuesta, es tarea para estudiar. Entonces, como ya he mencionado, como expliqué de la breve exposición de Mateo 5, que nosotros no estamos bajo de la ley de Moisés, que estamos bajo de la ley de Cristo. Y muy a menudo cuando uno escucha sermones acerca de la ley, específicamente acerca de la ley, se escucha varios métodos. La primera es decir que nosotros no estamos bajo de la ley porque Cristo cumplió la ley y ahora nosotros debemos vivir en gracia y decir básicamente gracias a Dios que no tenemos que vivir con eso. Y ya, se queda así. Yo no creo que eso es suficiente. Creo que podemos aprender y ser cambiados la imagen de Dios a través de lo que vemos en la ley. No es solamente oportunidad para lanzarnos, usarlo como trampolín para lanzarnos en el Evangelio. Creo que el Evangelio es mucho más profundo que solamente nuestra salvación. El Evangelio es nuestra transformación también. Entonces no me quedo diciendo solamente que no estamos bajo de la ley, que estamos bajo de la ley de Cristo y nos quedamos así. Creo que podemos profundizarnos más. Otra metodología de predicación de la ley es decir que los 10 mandamientos son la moralidad o la ética que encontramos y entonces esos son la única cosa que lleva autoridad, que nos ata éticamente a la vida de los cristianos. Pero como mencioné, como mostré, sí, los 10 mandamientos en cierto modo siguen siendo válidos, pero no estamos bajo de los 10 mandamientos como regla de vida, simplemente porque son los 10 mandamientos, porque hay aspectos en los 10 mandamientos, como mostré, que son sociales, que se aplican directamente a Israel y solamente a Israel, como una vida larga o días largos en la tierra, como el día séptimo, que deben guardar como santo y no trabajar y cosas así. Entonces, como 10 mandamientos como un grupo, sí, muestran la moralidad de Dios, pero como un conjunto, 9 de 10 se repiten en el Nuevo Testamento. Entonces, 9 de 10 obviamente son autoridad para nosotros, obviamente, 9 de 10. ¿Qué hacemos con ese último que habla acerca del sábado? Y eso es la pregunta. No estoy de acuerdo con la idea de que necesitamos predicar o leer el Antiguo Testamento o la ley y pensar, bueno, ¿esa ley aplica a mí o no? Si la pregunta es si esa ley me aplica a mí o no, ya empezaste con una perspectiva o una preconcepción de continuidad de la ley para hoy en día, como ya he abordado. Entonces, la pregunta que hacemos es no si debo guardar esa ley o debo cumplir esa ley en sí, y prestando atención a esa división de ceremonial, civil y moral, porque eso es difícil apoyar con la palabra de Dios, porque como mencioné y como vimos, todo está mezclado junto. Y entonces, aún en las cosas que decimos que son ceremoniales, vemos la santidad, vemos moralidad, e incluso las cosas civiles, como vamos a ver en un momentito. También quiero aclarar algo. Dije hace rato que Abraham obedeció la ley en Génesis 22:8. No es Génesis 26:5, perdón. Deuteronomio 22:8 es donde vamos en un momentito y me confundí un poquito. Si ustedes fueron a ese texto y no encontraron lo que dije, es por eso. Creo que toda la palabra de Dios
es aplicable y es para nuestra instrucción y para guiarnos e instruirnos en la justicia. Cada aspecto. No hay parte de la palabra de Dios donde podemos decir que, bueno, esta parte aquí ya no se aplica y solamente es un símbolo de Cristo y ya, y lo dejamos. Creo que cada parte tiene algo para enseñarnos acerca de cómo podemos crecer en justicia. No es sencillamente transformando estos, por ejemplo, de los sacrificios y diciendo que todos, predicando y abriendo la palabra de Dios en cuanto a los sacrificios, leyendo acerca del sacrificio y diciendo, bueno, todo eso es lo que ellos tenían que hacer, ahora no tenemos que hacerlo porque tenemos Cristo y ya. No, hay algo teológico que nos está enseñando acerca de quién Dios es y por qué lo hizo así. Entonces podemos profundizarnos y eso va a demandar mucho estudio. No es algo que se puede hacer de una lectura sencilla y rápida. Va a tomar tiempo estudiando el contexto histórico, va a tomar tiempo evaluando cómo funcionaba esa ley en su entonces y viendo cómo nosotros podemos sacar los principios y el propósito detrás de esa ley y aplicarlo a hoy en día. Sí, esas leyes se aplican a Cristo, pero vemos también algunas cosas acerca de Dios con eso, que Dios es un Dios ordenado, que Dios es un Dios que demanda adoración de una manera específica, que no podemos acercarnos a Dios de cualquier manera que deseamos. Y con esas cosas aquí, con esas aplicaciones, podemos llevarlo al mundo hoy en día y mostrar que, bueno, Dios requiere organización en la iglesia, Dios requiere un orden en la manera que adoramos. Dios requiere que nosotros nos acerquemos en una manera cierta, específica, no a través de becerros y chivo y todo eso hoy en día. Es a través de la sangre de Jesucristo, obviamente, pero eso significa que hay preparación también que necesitamos hacer, porque Dios es alguien quien sí recibe a todos. Pero cuando venimos al culto para adorarlo, porque eso fue el contexto de adoración, cuando venimos al culto los domingos para adorarlo, no venimos sin preparación. Nosotros pasamos tiempo evaluando nuestra vida, orando y santificándonos antes de llegar. Si llegas con pecado en tu corazón y tratas de adorar, tu adoración no va a salir de ese templo aquí. Va a resonar aquí, pero no va a llegar. Básicamente va a llegar con así, no escuchando todo. Entonces podemos nosotros ver algunos principios y sacar esos principios para aplicar y ayudarnos a crecer en justicia. Vamos ahora mismo a ver algunas de esas cosas. Vamos a Deuteronomio 22 primero. Deuteronomio 22, versículo 8. Ok, Deuteronomio 22, versículo 8. Cuando edifiques una casa nueva, harás prétil o una baranda, un antepecho a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. Ok, ahora, sabiendo que no estamos bajo de la ley de Moisés en cuanto a tenemos que hacer todo exactamente como dice, porque es una regla de fe para nosotros, o una regla de vida para nosotros, vemos esto y tenemos que hacer una pregunta aquí. ¿Qué significa? ¿Por qué Moisés incluyó esa ley dentro de todo el código de la ley que él puso, dentro de toda la exposición de lo que Dios espera de nosotros o de Israel? ¿Por qué incluyó eso? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien tiene idea? Es entendible que era un lugar de peligro, Uh-huh. donde
Sí. Ujú. Sí. Y también podemos, eso tiene razón, también podemos decir que con esto aquí, que Daniel, constructor aquí, él construyó una parte de mi casa allá, aquí no es código que tiene que poner un prétil o una baranda, no tiene que poner antepecho, no tiene que ponerlo, no es código. Si nosotros vamos a los Estados Unidos, donde los techos son así, no tenemos plato, tenemos techo de madera allá y nadie sube al techo, esa ley no tiene ninguna gota de sentido aplicarlo allá. Y si vemos que no estamos bajo de la ley de Moisés, podemos decir que esa ley, si decimos que esa ley ya no es aplicable, podemos verlo y decir, ok, bueno, eso era una ley para ellos, por esa razón, para cuidar a los que están en su casa, pero ya, y entonces, ¿cómo nosotros tomamos eso y lo ponemos aplicable para hoy en día? ¿Cuál es el principio que está detrás de esa ley? Es el cuidado de los que se visitan, pero recuerda cómo Cristo divide la ley. Amarás a Dios, tu Dios, y amarás a tu prójimo. Entonces, ¿en dónde cae esa ley? Amor por el prójimo, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos esa ley y estudiamos la construcción de casas en ese entonces y cómo usaban el techo de la casa como terraza, podemos ver que en la noche la mayoría dormían por encima de su casa por el calor, como ustedes dominicanos ya entienden lo que es ese calor. Y muchos dominicanos utilizan, podemos decir, aquí en la República Dominicana, tener una ley así no es una mala idea. Pero no tiene sentido aplicar esa ley en los Estados Unidos porque nosotros no subimos, tenemos aire acondicionado, aire central en todas las casas, no importa dónde vayas. Entonces nadie quiere estar afuera durante el calor. Pero cuando no hay aire acondicionado, ¿dónde vas para refugiarte del calor? Arriba, donde hay brisa. Entonces, para nosotros hoy en día sí, aquí en la República Dominicana es más fácil decir, bueno, no como ley, pero como un principio necesitamos pensar en cómo cuidar a los demás, porque no es solamente amor por el prójimo, porque esa persona fue hecha a la imagen de Dios y tiene santidad. Y yo estoy llamado a preservar la vida, tanto como no quitar la vida. Entonces, si el piso está mojado aquí, y no ponemos nada y alguien cae y yo sabía que el piso estaba mojado y vi a un niño corriendo por aquí y no traté de parar a ese niño, solamente estaba mirando y pensando, bueno, no estoy seguro si va a caer o no, pero voy a mirar. Y entonces si ese niño cae y rompe un hueso en su brazo, ¿quién tiene la culpa? ¿La persona que mojó el piso? Probablemente la persona que lo dejó, pero también los que ven eso y no hacen nada. Entonces podemos, utilizando ese principio, que hay un propósito detrás de esa ley, hay un espíritu de esa ley que Moisés dio en el Antiguo Testamento, que quizás podemos aplicar de manera directa como está aquí en la República Dominicana, pero a la misma vez es esa responsabilidad que tenemos de cuidar a los demás, no solamente porque no queremos que ese niño caiga y no queremos tener algún tipo de demanda legal de parte de sus padres y queremos proteger a la iglesia de cualquier caso civil y cosas así. No es solamente eso, es porque ese niño fue creado a la imagen de Dios y tenemos la responsabilidad de protegerlo. Igual como en nuestra casa, si vas a la terraza que tenemos en el segundo piso, tenemos una baranda, porque si uno sube a ese antepecho y cae, bueno, esa es su estupidez que causó eso. No es el hecho que no tenemos protección ahí, tenemos rieles en las escaleras por esa misma razón, porque tenemos niños y no queremos que los niños caigan. Pastor Ramón, cuando nosotros nos mudamos a esa casa en el cuarto piso, recuerda la terraza que estaba con ese cristal que estaba flojo y él me dijo, Jaime,
Ustedes tienen que hablar con ese dueño para poner algo para la protección, porque hasta adultos, si uno tropieza aquí, saliendo donde la puerta de cristal, va a caer 4 pisos. Tiene que hacer algo. Y ya, bregamos con ese dueño tacaño y eventualmente pudimos poner algo ahí y está ahí todavía. Pero es con esa idea de que cada persona tiene valor. Y ahora eso, dado que nosotros somos creados en la imagen de Cristo, somos transformados a la imagen de Cristo y estamos transformándonos más y más, vemos lo que dice ese texto y no es solamente para que no seamos culpables de su sangre, pero también porque amamos a esa persona. Como persona, quien tiene valor, quien tiene santidad de vida. Y se puede ver cómo esos textos se transforman ahora. Transforman de ser solamente leyes a ser sabiduría de cómo nosotros podemos glorificar a Dios en cada aspecto de nuestras vidas. ¿Me están entendiendo? Ok, ahora vamos a Levítico. Bueno, no tiene que ir. Ya leímos hace rato y no tenemos que volver. Como ustedes vieron en Levítico 11, donde habla acerca de los animales inmundos, y llegamos a ese texto en Levítico 11:44, que dice que serás santo, harás todo eso porque tu Dios es santo y serás santo. Es para tu santidad. Entonces podemos ver cómo Moisés conecta todo eso de dieta con la santidad de Israel. Entonces voy a hacer otra pregunta, porque ya eso fue como jugando con los niños pelota y tirando uno así. Pero ahora vamos a movernos a clase A y ver un picheo un poquito más rápido. Américo va a tirar la pelota esta vez. Y entonces, ¿cuál era el propósito de todas las leyes acerca de la dieta? De lo que era inmundo, lo que no podía comer, lo que sí pueden comer. ¿Qué idea tienen? Preservación de la salud. Hemos escuchado eso varias veces. ¿Cuántos de ustedes han escuchado preservación de la salud? Porque había cosas que no era bueno para comer, que se dañan muy fácilmente y entonces era preservar la salud. ¿Ha escuchado eso? Ok, otras opiniones, otras ideas. ¿Esa es la única idea que tiene de propósito de eso? Bueno, dame. Hable. Yo diría que, bueno, no voy con plena seguridad, pero me hace pensar cuando Pedro vio el lienzo descender del cielo y veo ahí que hay un espacio para los gentiles. Entonces aquí hacemos diferencia entre lo inmundo y lo que es santo, pero refiriéndose a ese momento en que los gentiles van a tener la entrada al reino. Sí, como esa interpretación común de preservación de la salud, y hablando de eso, en cuanto a la medicina, en la práctica de medicina y disponibilidad de antibióticos y todo eso, nada ha cambiado desde Moisés hasta Jesús realmente. Si estamos hablando de las condiciones de la salud y los riesgos de comer, bueno, no había avance médico, tanto que podemos decir que ahora para Pedro, él puede comer esas cosas que eran prohibidas en el pasado, son dañosos todavía para la salud si estamos pensando solamente en salud, porque no había mucho cambio. Entonces tiene que ser algo más profundo que solamente el exterior, especialmente cuando lo conecta con la santidad y la separación de las naciones. Pastor. Bíblicos que son inmutables en el tiempo, que no cambian. ¿Qué quiero decir? Cuando la Biblia decía a un israelí, mira, no te puedes casar con una extranjera. Y el cristiano, yo no me puedo casar con una mujer haitiana, peruana, costarricense. Claro que sí. ¿Cuál es el principio? Que Dios tiene un pueblo. El pueblo de Dios no es Israel, hoy es la iglesia.
¿qué equivale ese principio del Antiguo Testamento para mí en la iglesia? Que tiene que ser con una cristiana. Extranjera para mí es una no cristiana. No sé si pueden entender lo que quiero decir. Por ejemplo, déjenme dar otro ejemplo. Cuando la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente, ¿estaba Dios estimulando la venganza? Claro que no. Es al revés. Si te vas al principio, te das cuenta que Dios estaba moviendo al amor basándose en el principio más fundamental que tenemos los seres humanos, que es el que está basado en el segundo de los mandamientos. Por ejemplo, si yo no quería que me sacara un ojo, ¿qué tenía que hacer? No sacárselo a otro. Entonces Dios, en vez de estar promoviendo la venganza en ese principio, lo que te está diciendo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Cristo dice, y todo lo que vosotros querráis que los hombres hagan con vosotros, esto también hacerlo vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces lo que hay que encontrar es el principio, porque los principios son verdades inmutables que no cambian en el tiempo. Si yo puedo encontrar en eso, yo veo ahí una forma de instruir acerca de la santidad de Dios, de la pureza de Dios. Es lo que puedo Es ver. exactamente lo que estoy diciendo aquí. Entonces, si hablamos de la dieta específica que tenía, gracias por visitarnos, pastor. Ya se va. Dijo lo que quería decir y ya se va. No está dispuesto a más preguntas. Está bien, hermano. Yo entiendo que con esa serie de prohibiciones y conectándolo con el versículo antepenúltimo, Dios lo que quería, o Moisés lo que quería mostrar al pueblo, que estaba en una etapa, apenas habían salido de Egipto e iban a una tierra poblada de naciones paganas, idólatras, que posiblemente muchas de sus prácticas paganas estaban ligadas a esos animales que Dios estaba prohibiendo. Entonces, siguiendo el principio de chequear qué estaba pasando en el contexto histórico, yo entiendo que inicialmente la idea era que ya no se veía necesariamente en los tiempos de Pedro, aunque se sigue viendo, pero una nación, por decirlo así, ingenua, acabada de salir de una esclavitud, que no tenía esa convicción de lo que es vivir apartado para Dios. Con toda esta provisión, Dios te estaba diciendo, usted va para un lugar donde hay prácticas que yo abomino, que están relacionadas con esa clase de animales. Por tanto, de antemano, no quiero que coman de esa clase de animales. ¿Por qué? Porque de una manera u otra, en esas naciones paganas, lo ligaban con sus cultos a sus dioses y con sus orgías y con todo lo que hacían. Y Dios le dice, no, ustedes van a ser una nación apartada, diferente, santa para mí. Traemos eso en otros tiempos. ¿Y cuántas cosas no hay que son inocuas? ¿Cuántas prácticas no hay que... ¿Cuál es el problema de escuchar un dembow? ¿Cuál es el problema de tener Netflix en su casa? ¿Cuál es el problema de tirarse media botella de vino a la hora de comida? Medio mundo lo hace, ¿por qué nosotros? Hay un principio. Como Dios es santo, tú y yo tenemos que mostrar ante el mundo que somos diferentes a ellos. Por el hecho de que Cristo nos salvó, fuimos apartados. Dice en Colosenses 1:13, creo que 2 y 13, que Dios nos sacó, nos trasladó de las tinieblas y nos trajo al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Entonces, posiblemente en los tiempos de Pedro ya no era tan, en los días de Pedro ya no era tan, no había esa conexión, por lo cual Dios le dijo, anticome, además de que había otra enseñanza que Dios quería dar a Pedro. Entonces, aplicando a nosotros este pasaje de Levítico, sigan mi idea. Hay montones de prácticas por ahí que en sí no son malas, pero están relacionadas con lo que el mundo, como vive, con lo que hace fuera de la voluntad de Dios, y un creyente debe evitar eso, simplemente porque somos santos y servimos a Dios. Sí, eso mismo es lo que básicamente podemos tomar y aplicar, como dijo Pastor, ellos ya saben dónde iba.
Pero cuando hablamos de la interpretación y la predicación de la ley del Antiguo Testamento, vamos a tomar ese ejemplo de dieta. Dios hace restricciones a la dieta de Israel, tanto hasta muy detallado de lo que puede y lo que no puede comer. Como él menciona el contexto histórico, recuerda cómo hablamos en el principio de la hermenéutica, porque la hermenéutica es como nosotros interpretamos básicamente, y eso nos da principios de cómo interpretar eso. Entonces empezó con el contexto histórico. Contexto histórico pone a Israel en medio de naciones paganas, ellos estableciéndose como una nación y tiene que ser apartado o santificado para Dios, separado de las otras naciones. Entonces cuando uno considera, y eso es algo que John MacArthur dice en su comentario del Antiguo Testamento, cuando uno considera el mundo en el cual que vivía Israel, y si Israel va a mantenerse como un pueblo para Dios y no mezclarse con las naciones paganas, y no estoy hablando de naciones paganas como un racismo, estoy hablando de paganas como de base de su religión, no puede entrar en acuerdos. Por eso dijo que no puede tener acuerdos con otras naciones. También dijo que no pueden casarse, como dijo Pastor Ramón, con otras naciones, con extranjeras, a menos que se hiciera judía, igual como Rahab o como la moabita Ruth. No se puede casar con esa mujer, porque no es solamente, no puede casarse por su raíz, por su nacionalidad, nada de eso. Es por la contaminación religiosa espiritual que va a traer a Israel. Entonces cuando hablamos de la dieta es algo que se hace, que pone una distinción entre Israel y los demás. Y ahora vemos que Israel no puede ir a una fiesta. Bueno, los líderes de Israel no pueden ir a una fiesta en otra nación donde el rey invita a todos los emisarios de otros países o otras naciones para hacer un acuerdo, porque en ese acuerdo ahí vamos a ver como orgía, vamos a ver, va a haber también mucho vino, borrachos en todos los lados, muy ilícitos sexualmente. Y todo eso se centra en la comida. Si ustedes no me creen que la comida y la cultura son vinculadas, solamente tienen que ir a Haití y ver la diferencia entre la comida, la cultura y la comida, la cultura de aquí. La comida se vincula con la cultura, y hay ciertos aspectos de la cultura en el cual que no podemos participar. Entonces, si como nación en ese entonces quería mantenerse distinta de las demás naciones, no podía ir y comer lo que sea en cualquier fiesta. Ahora vemos en el Nuevo Testamento que estaban bregando con esa misma cosa. No me refiero a Pedro y esa visión que recibió en Hechos capítulo 10. Me refiero a Hechos. Ahora hay muchos gentiles. Hechos 15. Hay muchos gentiles que están aceptando a Cristo y entrando, y ellos no tienen compromiso con la ley de Moisés. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Mandamos que ellos guarden toda la ley de Moisés? No. Ellos mandan que no coman comida ahogado, que tiene vínculo con sacrificio, que no comen comida o que no comen carne con la sangre, que tiene vínculo con sacrificios a los dioses paganos, que no hacen cosas que hacen vínculo con esos dioses paganos. Y ahora imagínate como un cristiano en un mundo donde todo está conectado, hablando de comida, todo conectado con los dioses paganos. Cuando uno entra a la casa de familia, yo convertido a Cristo, mi familia pagana, si yo entro a la casa de mi familia a comer con ellos, la primera cosa que va a hacer es derramar una libación, derramar vino a los dioses de la casa que están ahí mismo en la misma casa. Entonces, el acto de comer, un acto de adoración. Y ahora ustedes están viendo cuán importante era esa ley de dieta. ¿Por qué dice Dios que no vas a comer nada de eso? Porque quiero que ustedes sean santos. No es por lo que entra que contamina el hombre.
es lo que sale de su corazón. Entonces, la comida, con esas restricciones externas, era para el propósito de proteger a Israel para que no contamine su corazón con la mala espiritualidad de las naciones paganas. ¿Me entienden? Entonces podemos ver cómo el Evangelio transforma nuestra relación con esas leyes. Ellos en ese entonces tenían que amar a Dios con todo su corazón para ser salvos, pero medio de mantener su separación y medio de mantener su santidad y imitar la imagen de Dios era a través de no comer, porque en comer se contamina, no con algo que se pone en la boca, se contamina con la gente en sus alrededor. ¿Me entienden? Eso no fue así, eso lanzamos así. ¿Ok? Entonces, hay mucho que podemos ver. Vamos a uno más y con eso creo que vamos a terminar. Éxodo 21. Éxodo 21. Y ahora vamos a ver cómo podemos aplicar esas cosas al mundo moderno. Un momentito, déjeme buscar algo en mi computadora. Vamos a Éxodo 21, 22. ¿Ya están ahí? Ok. Si algunos riñeren y hieren a mujer embarazada, riñeren como pelean, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Este texto aquí es un texto que va a informar nuestra política, hasta nuestra política. En ese texto tenemos si dos hombres están peleando y luchando y hay herida a una mujer embarazada y esta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a las que impusiere o según lo que demanda el marido, el esposo, y también lo que dicen los jueces. Lo que vemos aquí es una ley que es algo que no practicamos hoy en día, pero tomando ese principio de estudiando el contexto histórico, su propósito y también buscando la teología de lo que piensa Dios que está detrás de esa ley, podemos ver cómo eso va a informar nuestro voto acerca del aborto. ¿Ok? Si esta abortare, primeramente tenemos que buscar el significado de esa palabra abortare. Ese abortare no es sencillamente un aborto espontáneo. Ese abortare, si ella da la luz, básicamente es lo que significa. Si uno va al texto de nacimiento de los gemelos Esaú y Jacob, si veis en ese texto, cuando habla acerca del nacimiento, utiliza esa misma palabra que vemos aquí, abortare, para referirse al nacimiento, a dar a luz a Jacob, como él sale agarrado al calcañar de su hermano. Entonces, cuando vemos esto aquí, estudiando el griego, el hebreo, estudiando el contexto histórico, podemos ver que eso habla acerca, en la primera parte, en versículo 21, acerca de dos hombres peleando y golpeando por accidente la barriga de la mujer, y esa mujer con esa herida da a luz, pero no haber muerte. Eso significa no que ella
no ha morido, que ella está vivo todavía, pero no había muerte del niño en el parto, que no había muerte. Entonces dice que serán penados conforme a lo que impusiere el marido. Entonces el marido y los jueces pueden hablar con ellos y ponerse de acuerdo a un tipo de pago por lo inconveniente de lo que es tener un aborto en ese caso, pero un aborto vivo. Ese aborto vivo es básicamente un nacimiento prematuro. Entonces necesita más cuidado, más cosas, y no estaban preparados, no estaban listos para la llegada de ese bebé. Entonces quizás como nosotros hoy en día tenemos tiempo en cuidado intensivo neonatal, pero en ese entonces no había cuidado intensivo neonatal. Y imagínate todo lo que podía suceder. Entonces lo justo sería ellos pagar al padre para lo inconveniente de lo que es la situación. Ahora, mira la segunda parte. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, porque ese niño murió. Entonces es decir que si ese niño muere, ellos también deben morir. Los que causaron esa muerte de ese niño. ¿Dónde encontramos ese principio? Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9. ¿Recuerdan ese pacto con Moisés o con Noé? Y el arco iris que puso. Mira conmigo, versículo 1. Y bendijo Dios a Noé, a sus hijos, y les dijo: fructificar, multiplicaos y llenar la tierra. El temor y el miedo de vosotros serán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y todos los peces del mar, y en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Bueno, si Dios ha dado todo, entonces en ese entonces no había restricción de dieta, quería enfatizar eso, no había restricción de dieta antes. Ahora Dios está abriendo la puerta y diciendo, bueno, todo lo que se mueve se puede comer, si tiene más sabor no lo come, básicamente lo que está diciendo. Y mira aquí, versículo 4, pero carne con su vida, que su sangre no comeréis. Hechos capítulo 15, exactamente citando eso. Versículo 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano de hombre, de mano de varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Ahora tenemos dos luchando, accidente, golpe, herida a la mujer, ella aborta y ese niño no muere, no vive, ese niño muere. Ahora entra ese texto de Génesis capítulo 9. Sangre por sangre, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Es decir, que ese niño que está dentro de la barriga de la madre es un niño creado a la imagen de Dios y tiene santidad de vida. Y si algo sucede a ese niño y ese niño muere, el castigo es lo mismo como si fuera homicidio. Ahora podemos ver cómo se aplica la ley hoy en día. Bueno, creo que se queda obvio lo que podemos sacar de ese texto de Éxodo capítulo 21. Es decir, que nosotros tenemos santidad de vida
no solamente porque contribuimos algo a la sociedad, no solamente porque nosotros tenemos santidad de vida, porque podemos pensar y podemos ser filósofos y promover ideas, podemos construir cosas. Nuestro valor no queda en lo que podemos hacer. El mundo quiere definir el valor del ser humano según lo que se puede hacer. Cada vez que escucho el debate sobre personalidad de niños, siempre se basa la personalidad de niños en lo que puede hacer. En si ese niño puede reconocer a sus padres, puede interactuar y no es una persona, según el mundo, no es una persona hasta que puede cumplir un criterio que siempre se mueve porque cada uno tiene su propio criterio. Si siente dolor, si lo que sea. Pero lo que veo aquí es que ese niño dentro de la barriga de la madre tiene valor no por lo que puede hacer, por lo que es. Tiene valor porque es creado a la imagen de Dios. Y por eso nosotros podemos extraer principios que no solamente cuando dice que no matarás, no es solamente que debemos no matar. En esa declaración no matarás, tenemos implícito ahí que debemos no solamente no matar, pero también necesitamos guardar y salvar vida. Y preservar la vida, porque la vida es santa, porque la vida refleja la imagen de Dios, porque nosotros somos creados a la imagen de Dios. ¿Me entienden? Yo no estoy dispuesto ni he estudiado cada una de las leyes del Antiguo Testamento, pero podemos a través de un estudio profundo, a través de un estudio empleando algunos principios de la interpretación, podemos encontrar algo así acerca de Dios, acerca de lo que Dios espera de nosotros y cómo aplicarlo a un mundo totalmente ajeno a ese mundo, por emplear ese método histórico, gramático, originalista de la palabra de Dios. Ok, con eso termino todas mis charlas. Gracias por el tiempo que me han dado, por la atención que me han prestado. Y ahora voy a abrir el micrófono para preguntas. Voy a tratar de responder con respuestas. Pero espero que después de esto ustedes vayan a su casa para leer la ley de Moisés con ojos diferentes, con una perspectiva distinta y diferente. Porque es sabiduría para nosotros realmente, sabiduría moral. Por eso, mientras que él pase, por eso dice en Salmos que el hombre santo medita en la ley día y noche, Salmo 1. Por eso también cuando leemos Proverbios refleja los 10 mandamientos en cierto aspecto. Por eso vemos todos los libros sapiensales, los libros de sabiduría. Básicamente, según mi perspectiva, según lo que entiendo de sus orígenes, todos esos libros son básicamente un teólogo sentando, mirando el mundo y pensando en la ley de Jehová y cómo se aplica. Y también por eso los profetas, cuando llaman a Israel al arrepentimiento, ellos llaman a Israel al arrepentimiento basado en la ley, diciendo que han violado la ley, pero llamando a Israel a amar a Dios como su Dios y no seguir a los dioses ajenos. Entonces lo que vemos con todo el Antiguo Testamento es que la ley del Antiguo Testamento es la base de toda la revelación que hemos recibido. Entonces necesitamos saber cómo interpretarlo y cómo aplicar la ley a nuestras vidas, porque es sabiduría para nosotros. Es suficiente para instruirnos en justicia. Ok. Sí, Dios le bendiga y gracias, Jaime, por tan buena conferencia, charlas. Bueno, mira, respecto a lo que hablas acerca del aborto, yo recuerdo que en una ocasión conversando con una creyente, una sobrina de ella salió embarazada y estaba pretendiendo abortarlo, pero tenía una poca semana. Y esto de la santidad de la vida a veces se puede trivializar porque entienden que el embarazo en una etapa inicial
de apenas una semana son básicamente como una bola de sangre. Que eso no tiene tanta importancia como cuando ya está en una etapa. Es un nido de células. Es un nido de Eso células. es lo que nos dijo el doctor que hizo la limpieza a mi esposa después del aborto espontáneo que tuvimos hace 10 años. Que, bueno, no te entristezcas porque es nada más que un nido de células. Exactamente, y lamentablemente aún dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, hay personas que han comprado esa idea de que dependiendo de la etapa del embarazo es permitido o es factible poder hacer el aborto, porque no tienen ese criterio de que la santidad de la vida y la vida comienza desde la concepción. Y esto es muy relevante entenderlo, porque este texto quizás pudiera interpretarse que ya el embarazo está en un término muy avanzado, en ya casi dando a luz, pero eso va mucho más allá, no solamente desde esa etapa, sino desde la concepción. La santidad de la vida debe de respetarse. Porque no nos dice cuántas semanas tenía la mujer, solamente si hay aborto y hay muerte, y al haber muerte hay castigo de muerte. Pena de muerte. Bueno, pero pregunta acerca de la metodología también, puede ser. No es pregunta, sino terminando de apoyar lo que usted dijo, que los cristianos somos llamados no solo a cuidar vida, sino tratar por encima de la vida de la persona, de preservar esa vida. Eso es algo que tenemos que tener como carga, como peso, como parte de nosotros. Siempre, con todo lo que nos toque en la vida, lidiar con personas. Sí, gracias. Pastor, lo mío es una inquietud. Siempre he notado en la vida cristiana que he llevado hasta ahora que proyectos como son los seminarios, los institutos y centros de capacitaciones bíblicas son poco abordados por jóvenes que deben ser preparados, porque sobre la iglesia descansa una misión que no se lleva a cabo como manda la palabra. Entonces mi preocupación es, ¿será que nosotros los pastores no hacen mucho hincapié sobre sus jóvenes de las iglesias, o que no tienen la información necesaria del beneficio y bendición de lo que es un seminario? O sea, yo quisiera saber qué pasa en ese sentido realmente desde su experiencia hasta el día de hoy. Bueno, cambiando de tema, eso es un cambio de tema de la clase, pero está bien, voy a dar mi perspectiva. En cuanto a eso, tiene que ver con varios factores. Primeramente, que lo que deseamos como padres para nuestros niños está al revés de lo que debemos desear. Deseamos que nuestros niños se capaciten para tener un buen trabajo con buen sueldo, que puedan comprar casa y vivir una vida con confort. Y esas cosas no son malas, pero no son el enfoque. Entonces, sí, como padres, creo que el problema de seminarios no teniendo jóvenes, y muchos seminarios en los Estados Unidos que han cerrado sus puertas permanentemente porque no habían alumnos, creo que eso tiene que ver más con lo que se enseña en el hogar que lo que se enseña en el púlpito. Pero a la misma vez, lo que se enseña en el púlpito va a afectar el hogar. Entonces el pastor es quien guía a los padres, quienes enseñan y educan a sus hijos. La responsabilidad no cae solamente sobre el pastor. Creo que si vamos a dividirlo, un porcentaje pequeño cae por encima del pastor. La mayoría de la responsabilidad cae por encima de los hombres, de los padres, de educar a sus hijos y poner prioridad en las cosas de Dios antes de un buen sueldo, antes de un buen trabajo. Ese joven puede sí
ir a estudiar, a ser un doctor y glorificar a Dios en su posición. Y eso es maravilloso, ver profesionales cristianos que se dediquen a algo creativo y glorifiquen a Dios a través de la manera que trabajan y glorifiquen a Dios con la excelencia en todo. Y eso es buenísimo cuando están en la iglesia y participan, pero a la misma vez, muy a menudo como padres enseñamos a nuestros niños a través de nuestras acciones y también a través de sugerencias que damos. Bueno, hay que buscar un trabajo que te va a pagar y hay que prepararte por comprar una casa, y es bueno enseñar a nuestros niños a hacer esas cosas, pero lo hacemos tanto que a veces olvidamos lo más importante, que es estar dispuesto a hacer lo que Dios te llame. Es escuchar la voz de Dios y ser llamado a Dios. Y eso es algo que he tratado de educar a los jóvenes de los ministerios que participamos en el pasado. Trataba de hablar con ellos mucho, y también hablando con esos jóvenes que están aquí en los tiempos de devocional ayer. Mencioné y dije, bueno, si vas a ser un bombero, si vas a ser un doctor, si vas a ser un constructor, lo que sea, es un llamado de Dios a esa profesión. Dios te llama, Dios te guíe, y tú sigues la voz de Dios en todo. Antes de comprar una casa, buscando y rogando que Dios me dé sabiduría. Antes de comprar un carro, antes de casarme con una mujer, antes de tomar un trabajo, y es buscando la faz de Dios. Y creo que si nosotros educamos a nuestros niños a hacer esto y amar a Dios con todo su corazón, vamos a ver muchos más jóvenes estudiando en seminarios. Quizás estudiando en seminario justamente al lado de estudiar en universidad para su profesión y su carrera, pero estudiando la palabra de Dios porque la mentalidad va a cambiar. La mentalidad va a cambiar, porque yo hago mi profesión, pero no es lo que soy. Decimos, bueno, soy profesor, soy político, soy ingeniero, pero realmente no es lo que somos. Somos creyentes que nos dedicamos a la profesión de tal, pero somos creyentes y cristianos. Eso es lo que somos. Y si tenemos eso como prioridad, vamos a ver mucho más jóvenes preparándose para el ministerio, porque va a ser algo no mayor que esa otra profesión. No creo que es un llamado mayor, es un llamado que ellos van a escuchar con más frecuencia, creo. Bueno, perdón, hay uno con micrófono aquí. Y ese es el problema que hay de por qué no se fomenta la educación teológica. La mayoría de los que están dentro de la iglesia prefieren ser consumidores. Yo consumo, pero no quiero ser un servidor. Entonces, pienso que ese es uno de los problemas, aparte de lo que Jane dice, es cómo nosotros, República Dominicana, fue afectada por el catolicismo durante una buena época, que quienes están al frente, ¿quién es? Es el párroco o el monaguillo. Entonces, esa misma mentalidad ha entrado a las iglesias protestantes. Y es por eso que no se ve muchos jóvenes estudiando en el seminario. Ahora, otro problema es que muchas veces dentro de la iglesia el mismo pastor no promueve la educación teológica. La razón que daré es esta. Ellos ven a los que vienen subiendo como una competencia de que me va a quitar el puesto. Entonces, ese es el problema. Entonces, cuando tú ves ese problema de que me van a quitar el puesto, me van a quitar mi salario, yo no quiero que se eduque teológicamente. Y lo que hace es que cuando tú mueres, la iglesia muere. Ahora, el hecho de nosotros tener este seminario aquí, deberíamos entonces promover más dentro de nuestra iglesia. De ok, tú vas a estudiar cualquier carrera universitaria, bien, pero debe ser la prioridad el reino de Dios antes de las cosas materiales. Eso quería ayudar. Sí.
Ok, pregunta aquí. Ok. En sintonía con lo que acaban de comentar, por mucho tiempo hubo una frase que tuvo mucho auge dentro de las iglesias protestantes, y es que la letra mata. O sea, eso se decía como que el conocimiento era algo totalmente opuesto a Dios. Pero, para lo que tomé el micrófono, es debido a que el propósito de que todo lo que aprendemos es para aplicarlo en nuestras iglesias y edificar la grey de Dios. ¿Cómo podemos este tema, que ha sido también desglosado, cómo enseñarlo a alguien que quizás no tenga el expertise teológico o tenga tanto conocimiento? Porque puede ser que una persona te diga, ok, Cristo trajo una mejor ley, pero también Dios fue que dio la del antiguo pacto. Entonces podrían verlo como una competencia dentro de la misma Trinidad. Entonces, como en palabras llanas, pero que respete la realidad, ¿cómo podemos traspasar este conocimiento a otras personas? Bueno, voy a corregir una cosa que dijiste. No es una mejor ley. No es una mejor ley. Es la misma ley o la misma ética eterna manifestada en una distinta manera. Eso es lo que prefiero decir. Es que Cristo no trajo una mejor ley en el sentido que había deficiencia de la otra ley. Si uno usa la otra ley como medio de salvación, sí hay deficiencia, pero amando a su prójimo y tratando de ser una buena persona, hay una deficiencia si nosotros usamos eso como la ley de Cristo sin el Evangelio. El Evangelio es la base de todo, de ambas leyes. Y también creo que enfatizar que eso es mejor que el pacto antiguo en ese aspecto trae, sí, lo que dijiste, competencia, pero no hay competencia porque es una manifestación distinta de la misma ley de Dios, la ley moral de lo que Dios espera de nosotros en santidad, pero en un contexto distinto. Dentro de la iglesia en vez de dentro de Israel. Entonces, ¿cómo nosotros llevamos eso a la iglesia local? Se hace a través de buena predicación de la palabra de Dios, que emplea una hermenéutica correcta o una hermenéutica sana, digamos así, que enseña a su iglesia, el pastor que enseña a su iglesia de una manera que él trata la palabra de Dios, como ellos tratan la palabra de Dios. Entonces yo creo que empieza con el pastor y con eso tenemos como filtración a los demás. No es algo de día a noche que hay un cambio, pero cuando un pastor predica en una iglesia, hay estadísticas que, bueno, podemos estar sospechosos de las estadísticas, porque 97% de las estadísticas se creen en el momento, entonces es una estadística que creí en el momento. Es un chiste, nadie entendió ese chiste. 97% de las estadísticas que se creen en el momento. Eso es algo que acabo de crear. No podemos confiar mucho en las estadísticas, pero hay una estadística que dice que después de 4 o 5 años, creo que más una tendencia, después de 4 o 5 años de un pastor predicando domingo tras domingo en una iglesia, el método de interpretación de la congregación va a reflejar el método de interpretación del pastor. Por osmosis, básicamente, por verlo practicado, por verlo modelado en el púlpito. Entonces, cuando el pastor nunca predica del Antiguo Testamento, cuando el pastor nunca predica acerca de la ley, y cuando llega a textos difíciles dice, bueno, no estoy calificado para hacer eso, y no lo predica. Yo conozco a un pastor de 30 años quien me dijo, me sorprendió porque tengo mucho respeto por él, y él me dijo, Jaime, nunca he predicado de Apocalipsis porque yo tengo miedo de predicar de eso.
Y pensé, bueno, pero en 30 años nunca ha llegado a Apocalipsis para predicar de ese texto. Entonces, su congregación no va a tener ni idea de cómo interpretar Apocalipsis. Entonces, creo que empieza con el pastor y los maestros de escuela dominical. El organismo de enseñanza dentro de la iglesia. Ok, bueno. Hey, perdón, pero yo pensaba que estaba saludándome. Su misión no ha pensado nunca en hacer un seminario para niños. ¿Para niños? Para niños. Oye, los niños aprenden así. Nunca Bueno, han pensado hacer un seminario para niños. tenemos Y seminario- nos ahorraría mucho problema. Tenemos seminario para niños, se llama Escuela Dominical de las Iglesias Plantadas. No, así como el seminario de nuestro. Los muchachos pueden dar mucho más que nosotros. Bueno, podemos hacer actividades para niños, pero creo que sacar la enseñanza así fuera de las paredes de la iglesia va a causar problemas. Porque es la responsabilidad de la iglesia. Bueno, para mí sería mejor hacer seminario para maestros de niños en vez de seminario específico para niños, porque su clase... Bueno, seguimos, Juan. Podemos debatir eso después. Amén. Aportando a la pregunta del líder, o sea, aportando de lo ya recibido, yo pude captar en todo lo que se ha compartido esta mañana hasta la tarde, como síntesis, yo diría que lo que usted acaba de enseñarnos es que las dos leyes son las mismas. Lo único que en el Viejo Testamento muchas veces hemos escuchado que aquello era sombra de lo que habría de venir, y en eso se parece mucho a lo que por lo menos yo he captado, y lo sintetizaría en una palabra. Estamos en el nuevo pacto después de Cristo, tomando el espíritu de la ley del Viejo Testamento. O sea, no vamos a practicar. Tú preguntabas que cómo lo explicarías a una persona de una manera más aterrizada, ¿verdad? Más sencilla, sin tener que complicársela tanto. Entonces, sigue siendo la misma ley, pero lo que yo tengo que ir a ver no es los detalles de la ley del Antiguo Testamento, sino más bien el por qué, yéndonos a la historia, analizando de la historia. Entonces, el espíritu que hay detrás de cada una de esas leyes es lo que nos permite a nosotros entender cómo se aplica en la ley moral hoy día. Bueno, Heidi, ¿y cómo se llama? Darlene. Bueno, mi pregunta es, vamos a ver cómo la desenvuelvo. Ok, correspondiente a eso, sobre la ley, que ya no estamos bajo la ley sino de Cristo, que ya hemos visto que es la misma, pero que ahora no, bueno, ni ahora ni antes era para ganar la salvación, ¿verdad? Ahora bien, hay un fenómeno hoy en día en las iglesias bautistas, digo en las iglesias bautistas porque he tenido oportunidad de estar en otras antes de conocer a Cristo, y ser bautista. Y es que algunas religiones que creen que la salvación es por obras, por lo menos tratan de estar en muchas cosas de la iglesia, son más activos, le evangelizan a todo el que le pasa por el lado, y me refiero específicamente a la pentecostal, que son los más como movidos en ese tipo de cosas. ¿Cómo nosotros podemos entender que aunque nosotros no somos salvos por obras, tenemos un compromiso con Cristo? Porque hoy en día estamos siendo muy perezosos. Porque yo soy salvo, siempre salvo, como ya yo no dependo de la ley, pues un día yo estoy muy activo, pero pasan 6 meses y yo estoy solamente como consumidor, como decía Daniel. Entonces, ¿cómo yo puedo conciliar y entender como creyente de que yo tengo una responsabilidad aunque yo ya no estoy bajo la ley? Bueno, creo que eso
viene a través de la santidad progresiva. Todo eso es parte de la santidad progresiva y creo que aún la ley del Antiguo Testamento era para su santidad progresiva, para ayudarnos a crecer en la justicia o en la justicia. Entonces, ¿cómo podemos entenderlo? Es por leer la palabra de Dios, porque nos ataca desde el frente en cada página de la palabra de Dios que somos pecadores, que somos infieles, que somos no merecemos, inmerecedores de la gracia de Dios. Entonces, el problema que tenemos en muchas iglesias bautistas, voy a hablar de bautistas, es que tenemos lo que se llama moralismo sin gracia. Y el moralismo sin gracia dice que tiene que cumplir esa lista de reglas y muy a menudo se basan en el Antiguo Testamento diciendo que un hombre no puede tener pelo como mujer, entonces es una abominación para él, y así uno que tiene pelo que cubre sus ojos y necesito recortarme, entonces no me juzgues. Entonces, si dice que eso fue como la vida que experimenté en la iglesia bautista en los Estados Unidos, es que si el pelo toca el oído está en pecado. Es decir, eso. Y lo que estamos viendo con eso es que su justicia delante de Dios depende de tu moralidad. Depende en lo que haces en el exterior. Y la idea es que nosotros ponemos a Dios a nuestro deber. Es que Dios nos debe algo por la manera que vivimos. Entonces se escucha también en gente que dice, bueno, encontré $1,000 en el piso y yo sé que Dios me está bendiciendo porque yo diezmo cada semana. Entonces eso es el $1,000 que necesito. Entonces eso es la bendición de Dios porque yo soy fiel en los diezmos. Ahora mismo estamos pensando en Dios como alguien que puede ser manipulado con nuestras relaciones o con nuestras acciones. Entonces cuando pensamos así, Dios nos debe algo, está a nuestro favor, debe a nosotros, deudor nuestro por la manera que vivimos, y eso es moralismo. Y eso es legalismo, diciendo que tenemos que hacer todo según esa ley, restricciones que se ponen, que muy a menudo son extra bíblicos, pero es esas restricciones que se ponen para medir tu santidad. Pero realmente la santidad no funciona así. La santidad funciona como algo que cambió en mi corazón y ahora yo quiero glorificar a Dios con todo lo que hago. Entonces eso va a cambiar la manera que veo mi trabajo. Eso va a cambiar la manera que limpio mi casa. Porque ahora quiero glorificar a Dios en todo. Entonces, dado que quiero glorificar a Dios en todo, quiero hacer todo con excelencia. Y no voy a construir una casa que puede tumbar solamente porque quiero ahorrar dinero. Entonces voy a hacerlo con excelencia y poner las columnas que necesito a pesar de que cueste más, porque eso ahí es un trabajo bien hecho porque quiero glorificar a mi Dios. Mira la diferencia. Uno se va, en vez de qué Dios me puede dar a través de mis acciones, a qué puedo hacer para Dios a través de mis acciones. En vez de poner Dios a nuestra deuda o Dios a ser deudor nuestro, nosotros debemos a Él todo. Y ahora eso transforma la manera que leemos la palabra de Dios. En vez de buscando restricciones que podemos aplicar a los demás, estamos mirando la paz de Dios y diciendo, bueno, yo no acabo de medirme y yo no alcanzo a su gloria. Voy a continuar empujando hacia esa meta. ¿Me entiendes? Entonces va a transformar la manera que leemos la palabra de Dios y también la manera que predicamos. Porque ahora en vez de predicar, tenga fe como Daniel o tenga fe como David. Aquí son 10 maneras de mantenerse puro sexualmente y así eso es como puede ser puro. Ahora es, bueno, aparte del evangelio tú no puedes. Confía en Dios. Reconozca que es Dios quien lo hace, sométete a Dios y dejar que Dios te transforme. Aquí son prácticas
aquí son algunas prácticas sabias que puedes implementar, pero el propósito no es el exterior, es mantenerme puro en el interior, porque eso va a reflejar la gloria de Dios en vez de algo que voy a recibir de Dios. Okay. Buenas tardes, Sí. bendiciones. Ahorita escuchaba al hermano cuando hizo la pregunta de que por qué los jóvenes no están interesados en estudiar en seminarios. Y cuando lo escuchaba, pensaba en los jóvenes de mi congregación. Yo estoy preocupada, la verdad, y necesito de su ayuda, por eso es la pregunta. En mi iglesia hay varios jóvenes, pero no le veo como ese interés, ese deseo por la palabra. Aunque el pastor motiva a estudiar, ellos están negados. A mí me gusta estudiar la Biblia y hay veces que en lo personal, en mi humanidad, me desespero y me molesta cuando toman un verso de la Biblia y lo sacan de su contexto, pudiendo estudiar, prepararse, porque cuentan con, como dicen, la juventud, la capacidad, el tiempo, y no lo hacen. Entonces, a veces me molesto y me preocupa. ¿Cómo puedo yo, siendo joven, mujer, ayudar a mis hermanos sin violar los principios del Señor, sin obviar o poner de un lado mi rol como mujer? Bueno, fidelidad primero. Digo fidelidad primero. Siendo fiel en hacer la obra del Señor y en cumplir la obra del Señor y modelando ese papel a los demás. Y entonces afectando a los demás a través del ejemplo, pero a la misma vez siendo consistente en la obra. Hablando de jóvenes, duramos nosotros 8 años en el Ministerio de Jóvenes en los Estados Unidos antes de mudarnos aquí. Y jóvenes, el Ministerio de Jóvenes es el ministerio más rico porque los jóvenes pueden impactar tu vida más que tú puedes imaginar. Pero a la misma vez es un ministerio que a veces no da mucho fruto. Entonces, cuando un joven muestra interés, tiene que involucrarte de una vez y decir, bueno, voy a estudiar contigo y estar con esa persona. Los jóvenes buscan más que todo alguien que puede estar que alguien que puede decirle. Eso realmente es lo que buscan. Entonces, el ministerio de jóvenes en una iglesia es un ministerio bien difícil porque demanda mucho tiempo. Pero los jóvenes no aprendan, no es algo que vas a decir y una vez y después de esa primera vez van a escucharlo y ponerlo en práctica. No, es una lucha, están tratando de aprender cómo ser adultos. Y entonces lo que necesita es alguien con paciencia, consistencia, que puede estar en su vida por muchos años realmente, que pueda dedicar tiempo, que pueda mostrar interés en ellos, que pueda amarlos, decir a las jóvenes, en el caso tuyo, bueno, vamos a almorzar en tal lugar hoy, o la familia mía va a la playa hoy, quiere acompañarnos, y para que esas personas puedan ver cómo tú lo haces. Y no solamente a través de la enseñanza tuya, pero el ejemplo, y ese ejemplo tiene que ser muy intencional, porque ellos no van a reconocer lo que haces solamente por reconocerlo. Tiene que poner no es como un perro que huele de tocineta. Ese perro va a llegar de una vez. No. Los jóvenes tienen que ir a los jóvenes con eso y mostrarlos y cultivar el interés. Porque naturalmente muy a menudo, hay algunas excepciones, pero muy a menudo no van a llegar. Entonces tiene que ir a buscarlos. A menos que haya padre y madre bien involucrados en su vida.
Y por eso dije hace rato que el instituto de la familia es lo más importante en todo. La institución de la familia, perdón, no instituto, la institución. Ok, Pablo, y vamos a terminar con eso. Es el último. Buenas tardes, hermanos queridos, bendiciones. Ampliando un poquito más con respecto a la de la hermana, con respecto a los jóvenes, yo creo que voy a incluir no solamente a los jóvenes, a todos nosotros como cristianos. Lo que nos falta a nosotros no es nada más interés, porque principalmente el ser humano cuando se aboca a estudiar una carrera, muchas veces no es por amor, sino por interés por lo que va a ganar. Y muchas veces, en muchas de las ocasiones, nosotros nos desinteresamos de estudiar la palabra de Dios porque no vamos a buscar intereses económicos. Ahí debe de entrar el interés del amor. Cuando usted tiene amor por el cristianismo, tiene amor hacia Dios, usted busca o se enfrenta al interés de estudiar, de aprender cada día más de Dios. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, el amor a Cristo. Cuando uno ama a Dios de corazón, uno busca la forma de aprender de Dios. Entonces, en la otra parte, con respecto a la ley, yo creo que toda institución, todo pueblo, toda nación, aún ahora se está rigiendo por las leyes de Moisés. Sea de una u otra manera, las cartas que tienen los países se derivan de la carta que está en la iglesia, en la Biblia. Y creo que hay una imputación ahí con respecto a lo que Cristo hizo con la ley de Moisés. Me explico. La ley de Moisés decía ojo por ojo y diente por diente. Ahí no se muestra el amor. Cuando yo tengo que quitarle la vida a alguien porque esa persona le quitó la vida quizá a una familia mía o me mochó un brazo a mí, yo tengo que mocharle un brazo a él, ahí no entra el amor. Ahora la imputación está en Cristo cuando la palabra de Dios dice aquí en Gálatas capítulo 5 dice: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Entonces sigue diciendo: y no estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. O sea, ¿de qué manera Dios nos hizo libre a nosotros? Por amor. Por eso dice la palabra del Señor en el verso 14 del mismo capítulo 5 que dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás al prójimo como a ti mismo. Antes, cuando la palabra de Dios decía en la ley de Moisés, ojo por ojo y diente por diente, ahí no entraba el amor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había una ley de que el que le quitaba un brazo a uno, tú tenías que mocharle el brazo a ese. Y ahí no existía el amor. Ahora Dios, Jesucristo, dice: no, vamos a imputarle la palabra amor. ¿Qué tú quieres que yo te haga? ¿O qué tú no quieres que yo te haga? Si tú no quieres que te hagan lo que tú estás haciendo, entonces no haga eso. Dios dice, Jesucristo dice: ama al prójimo como a ti mismo. No es que nosotros hemos obviado la ley. Incluso la palabra del Señor dice que por causa del pecado que vino la ley. Si no hubiese ley, ¿cómo viviéramos nosotros? ¿Cómo viviéramos nosotros? Por esa ley que está ahí es que hoy nosotros nos restringimos quizá a muchas cosas. Pero también entonces la palabra de Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. En ese entonces, vuelvo y repito, no había amor. Ahora Dios imputó la frase amor: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en esa parte habrá justicia. Bueno, en cuanto al principio de retribución, que habla de ojo por ojo, diente por diente y todo eso,
Creo que la palabra de Dios nos enseña claramente que hay perdón por acciones y ese perdón significa que no hay condenación eterna, pero a la misma vez no quita consecuencias terrenales por lo que uno hace. Eso no significa que, bueno, dado que debemos amar, podemos pasar por alto la homosexualidad, porque eso también ha sido uno de los argumentos de la comunidad cristiana gay. Hay una comunidad gay cristiana que dice que, bueno, el amor es amor y Dios nos llama a amar a los unos a los otros en el Nuevo Testamento. Entonces eso significa que tú tienes que amarme a mí tal como Dios me creó. Bueno, Dios es amor y Dios nos llama a amar, pero ¿cuál es la definición de nuestro amor? ¿Cómo definimos amor? Amor solamente se encuentra en Dios, porque Dios es amor. Entonces, para entender el amor de Dios, tenemos que entender quién Dios es y lo que es la moralidad de Dios. Porque no es amor ver a mi hermano en pecado y decir, bueno, voy a pasar por alto su pecado porque lo amo y no quiero que enfrente consecuencias. Porque eso no es amor. Eso es odio realmente. El amor dice, bueno, hermano, veo eso y tiene que cambiarlo. El amor dice, llama al arrepentimiento. No dice, bueno, no puede vivir como quiera porque Dios ama a todos. No. El amor dice, bueno, hay castigo que viene. Hay algo que hay un juicio que viene, entonces tienes que arrepentirte y someterte a Dios, porque te amo, te estoy llamando a eso. Y a la misma vez creo que nosotros como cristianos podemos tomar estos principios y decir en la esfera pública que el mundo debe conformarse a la ética de Dios, porque ¿cómo ellos van a ser juzgados? Por ese mismo Dios. Por sus acciones, ¿verdad? Porque cada vez que vemos juicio de los incrédulos en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, cada vez son juzgados por sus acciones. ¿Cuál es la base de ese juicio? Es la palabra de Dios. Es la violación de la ética de Dios. Es el rechazo de Cristo, que es su condenación. Pero a la misma vez, cuando son juzgados por sus hechos. Y el hecho que esos actos nunca producen justicia, porque la única justicia que puede salvarnos es la justicia de Cristo aplicada a nosotros, no producida de nosotros. Pero a la misma vez, cuando nosotros entramos en el debate público, digamos de amor, y hablando de lo que sea y cómo aplicamos esto, porque amamos a nuestro prójimo, decimos a nuestro prójimo, no debes cometer adulterio. Porque amamos a nuestro prójimo, decimos en el debate público, bueno, el aborto debe seguir siendo ilegal en todos los casos. Porque amamos a nuestro prójimo, decimos en el debate público, la homosexualidad es una violación de la ética de Dios. Porque amamos a ellos. No es odio, es amor. Ok, ya terminamos. Gracias. Si uno necesita ayuda con su cuenta de Logos, registrándose en Logos o su cuenta de Ebright, estaré aquí como media hora más para ayudar con eso. Gracias. Voy a pedir que Marcelo que ore para despedirnos. No, de aquí. Señor y Dios, te damos muchas gracias en esta tarde. Padre nuestro, tú que estás en los cielos y que nos regalaste tu bendición para poder compartir durante estas horas, Señor. Gracias por concedernos tu amor, tu presencia.